Bienvenidos, estimados hermanos. Espero que se encuentran bien en este día. Soy el pastor Esteban aquí con ustedes y voy a presentar una serie de videos en cuanto a la predicación del Nuevo Testamento. Este es el primero en la serie y bueno, quién sabe a cuántos vamos a llegar, pero ahí vamos iniciando y a ver lo que encontramos. Esto va a ser diferente que otros videos que van a ver en el mismo canal, por decirlo así, van a ver en cuanto a la predicación en general. Tengo una serie de videos que estoy llamando predicación bíblica de cabeza a pies, cómo preparar mensajes bíblicos que son fieles a la Biblia y a la vez alimentan el pueblo de Dios. Esa serie sería como una clase inicial en cuanto a la predicación y sería como... ¿cómo le diría? Sería más como un modelo de predicación inicial. Pero lo que nosotros queremos entonces hacer en esta serie de videos, queremos considerar más a profundo cómo predicar los géneros del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es predicar los géneros del Nuevo Testamento de una manera que es fiel a la Biblia y a la vez es fiel a la palabra de Dios. La verdad es que hay muchas predicaciones sobre los evangelios, parábolas, profecías que son bastante fuera de sentido bíblico. Entonces el enfoque que tenemos en esta serie de videos va a ser la predicación del Nuevo Testamento y predicando los géneros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una sección muy importante porque es la vida, la enseñanza de Jesús de los apóstoles. Describe la obra, la enseñanza de Jesús, especialmente su obra en la cruz, resurrección, el evangelio, también el comienzo de la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de más o menos 100 años, tal vez uno podría decir como 50, 60 años, pero seguro en un periodo menos de 100 años. Al contrario, por ejemplo, del Antiguo Testamento fue escrito a través de como 1500 años. Pero la iglesia comienza como un movimiento judaico en Israel, en Jerusalén, termina como un movimiento global, alcanzando gentiles. Pensamos, por ejemplo, en Hechos 1:8, donde encontramos que van a predicar no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, pero hasta los fines de la tierra. Pero es importante entonces para nosotros recordar que el Nuevo Testamento es la fuente de nuestro evangelio en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento es la base de nuestra existencia como cristianos y como iglesia. Entonces es bastante importante que lo entendemos y que lo proclamamos. Si vamos a proclamarlo, tenemos que interpretar los textos de una manera correcta, ¿verdad? Esto es el propósito de estos videos, ayudarnos a poder manejar el Nuevo Testamento en una manera que es fiel a la palabra de Dios y también en una manera que es fiel al texto, que es fiel a las personas, que realmente podemos alimentar el pueblo de Dios con algo que es digno de, una comida digna de darlo, ¿verdad? Por decirlo así. Como predicadores, nosotros tenemos un gran privilegio de representar a Dios. Y debemos estar seguros que estamos llevando una palabra de Dios al pueblo de Dios. Por lo tanto, queremos asegurar que estamos escuchando la voz de Dios en el texto. Y es en la Biblia donde tenemos la voz confiable de Dios. Mucha gente anda queriendo escuchar la voz de Dios, pero no van a la Biblia. Varias veces he hablado con personas y me dicen, yo siento que Dios está muy lejos, yo siento que Dios no me está escuchando, no he escuchado de Dios. Y entonces le pregunto, ¿y cuánto tiempo hace que has leído de la Biblia? Y normalmente ha sido meses o... seguro la idea es que si queremos escuchar una palabra confiable de Dios, lo encontramos en la Biblia. Mira, nosotros también entonces como predicadores, lo que tenemos que hacer es asegurar que estamos predicando la palabra de Dios, un voz de Dios que hemos escuchado en el texto de Dios para llevar realmente una comida sana al grey de Dios, a las ovejas de Dios que Él ha puesto en nuestro cuidado. Una cosa que tenemos que recordar, y eso vemos por varios lugares en la Biblia,
Y eso es que las ovejas son de Dios. En Primera de Pedro 5, entonces, ¿verdad? Que las ovejas son de Dios. Pensamos, por ejemplo, en Hechos 20, donde el apóstol Pablo está hablando con las personas y llamándolos diciendo las ovejas que Jesús compró con su propia sangre. Cuando Jesús está hablando con Pedro en Juan 21 y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces le pregunta si le ama. Y siempre dice, bueno, cuida mis ovejas, cuida mis corderos, que las ovejas y los corderos son de Dios. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar una comida sana, una comida buena al grey de Dios y a las ovejas de Dios. Y entonces cuando llegamos a la Biblia, podemos escuchar la voz de Dios y una voz confiable de Dios para compartir con la gente. Pero, mira conmigo, para escuchar la voz de Dios también tenemos que captar bien lo que estamos escuchando. Hay que asegurar lo que estamos interpretando viene del pasaje, estamos interpretando bien el pasaje de la Biblia. Y hay que recordar que nadie viene a la Biblia como una hoja en blanco, ¿verdad? A veces pensamos, no, yo nomás abro mi Biblia y así nomás yo llego para poder comenzar estudiando, poder comenzar viendo lo que Dios tiene. Pero mira, todos tenemos un trasfondo, todos tenemos ideas, pensamientos, iglesias, predicaciones que hemos escuchado, perspectivas teológicas, necesidades personales, necesidades en la iglesia, en la comunidad. Y a veces también luego hay que predicar algo, ¿verdad? Cuando uno está predicando semana tras semana, a veces uno va a la Biblia en busca de un sermón, ¿sí? ¿Verdad? Mirando por su Biblia, mirando las cosas, diciendo, ay Señor, yo sé que hay por aquí, a un lado hay un sermón para mí, ¿verdad? Para predicar cualquier tiempo que tienes que predicar. Pero mira, eso nos puede desviarnos de escuchando la voz de Dios. Entonces queremos llegar a la Biblia, queremos quietarnos delante de Dios y dejar que Él nos habla a través de su palabra. Queremos escuchar la voz de Dios en el texto y fielmente proclamar lo que encontramos en el texto, lo que Dios quiere comunicar. No queremos imponer nuestras ideas al texto. Bueno, menos que uno es un falso maestro, ¿verdad? Y entonces ahí ya tiene sus ideas y los atribuye a Dios y ahí va engañando, manipulando a la gente y torciendo la Biblia. Pero estamos hablando de gente que realmente quiere una recompensa de Dios, ¿verdad? No simplemente manipular el grey de Dios. Seguro que los falsos que hacen eso no van a recibir ninguna recompensa agradable cuando llegan delante de Dios. Pero la pregunta para nosotros que queremos realmente escuchar de Dios, buen hecho, siervo mío, ¿cómo lo hacemos en una manera fiel al texto? Entonces comienza para nosotros entendiendo el texto. Y una cosa que tenemos que entender es que el Nuevo Testamento es compuesto de 27 libros, mínimo de 8 diferentes autores. Entonces, bueno, depende de quién atribuimos hebreos, ¿verdad? La gente que creen que era Pablo, entonces para ellos hay 8. Para la gente que creen que no era Pablo, lo más seguro es que hay 9. Pero mínimo de 8, ¿verdad? 10 diferentes géneros de literatura, vamos a hablar más de eso, y con más de 10 figuras de lenguaje. Entonces la cosa que tenemos que entender es que tenemos diferentes autores, diferentes géneros, diferentes figuras de lenguaje, diferentes maneras de usar esas palabras que encontramos escrito. Por ejemplo, en Romanos 4 nosotros encontramos que Pablo dice que la persona que es salvo por fe y no por las obras. Y luego cuando miramos, por ejemplo, a Santiago 2, Santiago 2 dice que no, la salvación viene por fe, pero también viene con obras, hay que hacer obras. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Está al contrario, estos dos pasajes, ¿qué está sucediendo? No, lo que encontramos es que los autores usan las palabras en diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él habla de obras, déjame mover esto aquí, bueno, ahí vamos.
Cuando el apóstol Pablo habla de obras, él está hablando de obras religiosas de la ley. Y las obras en Santiago está hablando de obras naturales que surgen de su fe en Cristo Jesús. Entonces hay una gran diferencia entre esas dos cosas, ¿verdad? Las obras religiosas de la ley. Usted va a la iglesia, usted da su diezmo, usted ayuna, usted ora, usted camina, usted hace muchas cosas. Pablo está diciendo esas cosas no te van a salvar. Lo que está diciendo Santiago, al contrario, es que si usted realmente es salvo, entonces van a haber obras que surgen naturalmente de su fe. O podemos ponerlo de esta manera. Lo que Pablo está diciendo es que usted puede amarrar todos los mangos que quiere en una mata de espinas y no lo va a convertir en una mata de mangos, ¿verdad? Si usted es una persona que hace obras religiosas, está haciendo un montón de cosas, puedes amarrar todas esas cosas que quieres, pero eso no va a convertir una mata de espinas en mata de mangos. Al contrario, lo que Santiago está diciendo es que si usted dice que es un mata de mangos, yo quiero ver mangos. Y si yo veo espinas, entonces yo voy a dudar que usted realmente es una mata de mangos. Lo que los dos están de acuerdo, el apóstol Pablo y también Santiago y también Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice lo que sale del corazón es lo que uno habla, lo que está en su corazón. Si está fe en su corazón, usted va a actuar diferente, va a caminar diferente. Ciertamente en Efesios 2, 8 y 9 somos salvos por fe, no por obras, pero 2:10 Dios tiene obras para nosotros para hacer. Entonces, cuando estudiamos bien cuidadoso el apóstol Pablo, podemos entender entonces que el apóstol Pablo está diciendo que las obras religiosas de la ley no te van a salvar. Cuando estudiamos cuidadosamente en Santiago, podemos entender que Santiago está diciendo, si usted realmente tiene fe, van a haber obras naturalmente que surgen de su fe. Y Pablo cree la misma cosa. Entonces no es que los dos están al contrario, los dos están usando palabras refiriendo a diferentes cosas. Entonces es importante entender que tenemos diferentes autores que usan palabras en diferentes maneras. Y queremos entender cómo esos autores usan esas palabras. Y también hay que notar que hay varios diferentes géneros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos 4 evangelios. Estos 4 evangelios es una combinación de predicación en hechos. Los 4 evangelios, hechos es historia combinada con predicación. Tenemos las epístolas de Pablo, las epístolas generales, el Apocalipsis. Las epístolas también, a veces lo llamamos cartas, son diferentes que el libro de Hechos, que es diferente de los evangelios, que es diferente del libro de Apocalipsis. Y aún los 4 evangelios hay que recordar que son bastante diferentes uno del otro. Especialmente Mateo, Marcos y Lucas son bastante diferentes de Juan. Ahora, esos 3 que le llaman los sinópticos, ellos tienen ciertamente cosas en común. Pero dentro del mismo evangelio tenemos varios diferentes tipos de géneros. En Mateo y Lucas, por ejemplo, tenemos genealogías. No tenemos genealogías en Marcos ni en Juan. Entonces es importante cuando miramos a esto para entender que hay por lo menos 10 diferentes géneros de literatura que podemos encontrar. Genealogías, narración, parábolas, enseñanzas de Jesús, historia, epístolas, profecía, literatura apocalíptica, sabiduría, poesía. Podemos también añadir predicaciones, ¿verdad? Hay predicaciones de Pablo, predicaciones de Pedro, predicaciones de diferentes, obviamente de Jesús también. Entonces tenemos enseñanzas de Jesús, predicaciones de Jesús, enseñanzas de Pablo, predicaciones de Pablo. Tenemos parábolas, historia, cartas, profecía, literatura apocalíptica. Entonces es importante que nosotros cuando vamos a comenzar estudiando, comenzamos a entender qué es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces Mateo va a ser muy diferente que Juan. Y no podemos interpretar, por ejemplo, profecías o parábolas igual. No podemos interpretar pasajes narrativos igual que las enseñanzas de Jesús o que las epístolas de Pablo. Debemos tener
mucho cuidado de no imponer nuestra teología en los pasajes proféticos, lo más seguro es que vamos a errar en la interpretación. Lastimosamente, mucha gente habla de eso y vamos a hablar más de eso cuando llegamos, por ejemplo, al pasaje de Mateo 25, ¿verdad? Hablando del aceite, ¿verdad? Los vírgenes que no tenían suficiente aceite. He escuchado un montón de tonterías en cuanto a ese pasaje. Y la verdad es que está totalmente errando lo que ese pasaje quiere enseñar. Entonces hay que notar, además de los tipos de géneros, Jesús también usa varias herramientas literarias cuando él está enseñando. Y Jesús usa más de 10 figuras de lenguaje. Por ejemplo, hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Hipérbole es una exageración para hacer un énfasis. Es dudable, por ejemplo, que Jesús realmente quiere que todos los seres humanos que se fican sin pies, manos, ojos o lenguas. Hay una historia de una señora que estaba en China y ella contaba muchos chismes. Entonces, un día ella leyendo el pasaje de Mateo, entonces decidió cortarse la lengua. Ahora no puede ni comer ni hablar. Entonces, comer bien, seguro que está tragando algo, pero no puede comer bien, no puede hablar bien. Y vamos a hablar entonces, vamos a hablar más de eso, pero ¿qué es lo que Jesús quiere decir o enseñar? También Jesús usa juego de palabras, usa sobreénfasis, usa símiles, metáforas, proverbios, ironía y más. Y esto vamos a meter más cuando continuamos con los videos. Pero es importante entonces que tomamos tiempo para asegurar que estamos entendiendo y interpretando bien lo que Jesús está queriendo decir. Nota entonces conmigo que el Nuevo Testamento, compuesto de más de 27 libros, mínimo de 8 autores, más de 10 diferentes géneros de literatura, más de 10 figuras de lenguaje, entonces debemos estudiar cuidadosamente cada pasaje del Nuevo Testamento, entendiendo el contexto, el contenido, antes de tratar de predicar. También tenemos que estar conscientes de nuestro propio trasfondo, como mencionamos antes, ¿verdad? Que nadie es una hoja en blanco. Todos tenemos un trasfondo. Todos tenemos algo que estamos trayendo al texto. Nadie viene a la Biblia sin un trasfondo. Tenemos ideas, pensamientos, cosas que hemos escuchado, perspectivas teológicas, necesidades personales. Tenemos varias cosas que están en nuestra cabeza. Y lo que está en nuestra cabeza, lo que está en nuestro corazón, eso impacta cómo vamos a tratar y pensar sobre lo que estamos leyendo en el texto de Dios. Entonces, muchas veces es bueno parar y pensar qué estamos haciendo y si estamos trayendo algo al texto o si estoy realmente puliendo las verdades del texto. La pregunta es, ¿estoy trayendo algo a este texto o estoy realmente puliendo las verdades del texto? Es que muchas veces nosotros vemos lo que queremos ver en el texto y no vemos lo que Dios quiere comunicar. Hermanos, hay una gran diferencia en eso. Hermanos y hermanas, hay una gran diferencia en eso. Entonces, si nosotros vamos a predicar lo que Dios tiene ahí, tenemos que cuidar qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy trayendo, qué está impactando lo que yo estoy trayendo a este texto. Y ciertamente muchas veces, por ejemplo, uno comienza estudiando un texto y después de estudiar ese texto hay otros textos que vienen a la mente y eso es bueno que le vienen otros textos a la mente, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si uno no tiene cuidado, lo que sucede es que solamente comenzamos a ir por esas otras ideas y al rato eso nos puede ocultar o jalar de las verdades bíblicas que está en ese mismo texto. Entonces muchas veces yo he encontrado un pasaje que yo digo, qué bonito, este versículo me apoya, y luego al rato digo, no, realmente no es tan acertado. Obviamente es texto bíblico, obviamente es un pasaje bíblico y tiene valor en su propio contenido, en su propio contexto, pero
Pero lo que entonces tenemos que asegurar es que estamos entendiendo las verdades que están en ese texto que estamos estudiando. Entonces es muy importante que hacemos eso. Muy importante que preguntamos y estudiamos y vemos y comenzamos haciendo todo lo que podemos para mirar bien, escudriñar bien, investigar bien ese texto y ese pasaje que queremos entender. Bueno, ahora lo que queremos hacer es considerar los 4 evangelios. Y bueno, como sabemos, hay 4 evangelios, ¿verdad? Y esto es lo que quiero que nosotros comenzamos a meditar un poco. Y eso es que los 4 evangelios son 4 diferentes cuadros de Jesús. Es importante notar eso porque muchas veces lo que sucede es gente llegan a los evangelios como si es un rompecabezas y tratan de sacar y juntar y ajustar y poner todo juntos, ¿verdad? Tratan de manipular y poner todo juntos y a ver cómo pueden ser un evangelio de los 4. Eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era y es tener 4. Entonces debemos estudiar los 4, entender los 4. Especialmente entendemos de Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad? Cómo se usan, cómo se cambian, cómo los autores en cada evangelio arreglan el material según el propósito de ellos. Creemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba obrando en ellos y guiando a ellos en el proceso. Pero el Espíritu Santo usa a ellos para pintar un cuadro diferente en cada libro, un punto de vista diferente en cada libro. Cada autor tiene algo que quiere enfatizar y eso no está mal, ¿verdad? Nosotros a veces usamos o traemos nuestro punto de vista de hoy en día a los evangelios y decimos, bueno, este evangelio dijo 1, este dice 2. Bueno, obviamente si hay 2 hay 1, ¿verdad? Entonces, pero el autor está enfocando en el 1 que está ahí, no en los 2. ¿Por qué? Porque quiere enfocar en lo que está pasando. Entonces, la cosa es que nosotros debemos entender y tratar de captar qué es lo que cada autor quiere enseñar. Ahora, lo que podemos sí hacer cuando comparamos, por ejemplo, cuando comparamos un evangelio con el otro, podemos comenzar a ver qué está enfatizando este evangelio. Por ejemplo, Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice, bienaventurados los pobres. Entonces vemos en Lucas que hay un énfasis en el aspecto social, en el aspecto económico, que él está trayendo y que él está enfocando. No quiere decir que no tenemos que ser humildes. Pobre en espíritu realmente quiere decir eso, ¿verdad? Personas humildes. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a mirar a cada libro y tratar de entender lo que ese autor quiere enseñar. Entonces, por ejemplo, Mateo fue escrito a judíos para confirmar que Jesús es el Mesías y que Jesús vino para establecer un reino espiritual. Por ejemplo, solo en Mateo se encuentra el frase reino de los cielos. Los otros evangelios no usan esa palabra, no está por ningún otro lado esa frase reino de los cielos. Solamente encontramos en en Mateo. ¿Por qué en Mateo? Porque Mateo quiere enfatizar que Jesús vino para establecer un reino espiritual. Ahora, Mateo también usa el reino de Dios a veces, pero solamente en Mateo encontramos la frase reino de los cielos. Mateo también tiene 5 secciones largos donde Jesús está enseñando, camina, enseña y luego se comienza a mover otra vez a otro lugar, está haciendo algunas cosas y luego enseña de nuevo. Entonces tenemos que considerar qué es lo que Jesús está haciendo, qué es lo que Jesús quiere confirmar. Al contrario, por ejemplo, Marcos es considerado las enseñanzas de Pedro, escrito por Juan Marcos. Pero al contrario de Mateo, que tiene largas secciones de enseñanza, Marcos no tiene casi nada de enseñanza, menos de un capítulo de enseñanza donde Jesús está enseñando. Eso quiere decir que Jesús no enseñó jamás, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que Marcos quiere hacer, lo que Pedro quería hacer, era enfatizar el movimiento de Jesús,
lo que Jesús estaba moviendo, Jesús estaba haciendo. Hay mucho movimiento de lugar a lugar, cosa en cosa. Y también Marcos presenta a Jesús como el sufrido Hijo de Dios. El sufrimiento, rechazo, vemos muchas veces en Marcos. Fue aquí, fue rechazado. Fue allá, fue rechazado. Fue por allá, fue rechazado. Y Marcos es escrito a una audiencia romana. Lucas, por ejemplo, menciona específicamente que él investigó para poder escribir su evangelio. Entonces, en Lucas, Jesús es presentado como el Salvador del mundo. Lucas tiene una audiencia griega. Lucas muchas veces presentan las cosas como al revés que uno esperaría en esa cultura. Por ejemplo, en Lucas tenemos mujeres sentando a los pies de Jesús para aprender. Ningún rabí en esos días permitiría que una mujer aprende de ellos, porque está implícito. Si usted aprende, usted también va a enseñar. Entonces, jamás va un rabí dejar que una mujer se siente a sus pies para aprender. Pero Jesús deja que María siente a sus pies y que aprende. Marta obviamente está haciendo muchas cosas y bueno, hay unos textos y eso es una predicación en sí. Pero lo que vemos en Lucas es que muchas veces cosas son al revés. Cobradores de impuestos, siendo salvos, hijos pródigos, recibido a casa, de nuevo a casa con brazos abiertos, ¿verdad? Entonces, Lucas, tenemos que preguntar cuál es la cosa que Jesús está queriendo enseñar o resaltar, ¿verdad? Que va a ser diferente tal vez de la cultura alrededor. Cuando llegamos a Juan fue escrito varias décadas después de Mateo, Marcos y Lucas. Juan es considerado el evangelio más teológico y Juan tiene largos pasajes de enseñanzas de Jesús. Casi a la mitad de Juan enfoca en la última semana de la vida de Jesús, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en Juan 11, donde Jesús camina de Juan 11 hasta Juan 20. Todo eso ocurre en una semana. Juan 21, obviamente Jesús resucitó y estamos hablando de diferentes tiempos después de que la resurrección de Jesús. Pero del 11 al 20, todo eso ocurre en una semana. Entonces Juan toma la mitad de su libro casi para enfocar en una semana de la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús antes de su muerte. Entonces, lo que llamamos las enseñanzas del aposento alto, ¿verdad? Entonces, eso también son cosas muy importantes para estudiar y entender. Y Juan está escrito en una audiencia general mostrando que Jesús es el Hijo divino de Dios y que Jesús revela al Padre y Jesús es el Salvador del mundo. Entonces es importante entender que el propósito de los 4 evangelios es presentar 4 puntos de vista de Jesús, 4 cuadros, por decirlo así. Cada evangelio es completo en sí mismo según sus propósitos. Y como mencioné antes, no hay que tratar de llegar a los evangelios y hacer como un rompecabezas y tratar de formar un solo cuadro. Eso no fue el propósito de Dios. Y si tratamos de eso, perdemos mucho significado del texto. Dios inspiró 4 evangelios. Debemos entender el mensaje y propósitos de cada uno y de cada evangelio. Hay veces que las historias traen diferentes detalles, y eso es el propósito según el énfasis de cada autor. Caemos en error cuando tratamos de ver cuál es lo correcto, o con cuál lo concordamos, o cómo lo hacemos, o cómo lo miramos. Hay diferencias de orden. En los evangelios hay una historia que aparece en un capítulo, que aparece en otros lugares, en otro evangelio. Eso no es un error, eso fue el propósito del autor conforme a la manera que está tejiendo el mensaje que él quiere compartir. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que el autor quiere enseñar, qué es lo que Mateo quiere enseñar, qué es lo que Marcos quiere enseñar, Lucas quiere enseñar, qué es lo que Juan quiere enseñar. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender esas cosas y luego podemos entonces interpretar y entender correctamente lo que está diciendo cada evangelio. Entonces, tomamos tiempo y cuidado para interpretar
luego aplicar las enseñanzas de los evangelios a nuestras propias vidas, aplicar las enseñanzas de los evangelios a nuestra audiencia. Entonces nosotros queremos hacer eso, tomamos el tiempo y el cuidado para entender, para interpretar, para luego aplicar y luego enseñarlos a nuestras audiencias. Entonces eso es el propósito que tenemos en este curso. Es el propósito en estos videos. Este es el primer video. Esperamos, favor de Dios, que vienen muchos más. Que vamos a tomar todas las cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Los géneros. Vamos a mirar las enseñanzas de Jesús. Vamos a mirar parábolas. Cómo debemos entenderlo. Vamos a mirar profecía. Vamos a mirar las cartas. Vamos a mirar pasajes narrativos. Cómo debemos entender, por ejemplo, el libro de Hechos. Y cómo podemos aplicarlo y entenderlos y traer mensajes que realmente traen un impacto y alimentan al pueblo de Dios. Bueno, hasta la próxima y que Dios le bendiga ricamente mientras que estudia su palabra, mientras que se prepara y mientras que alimenta al pueblo de Dios. Mira, hermanos, no hay ningún privilegio más grande de representar a Dios delante del pueblo de Dios y compartir un plato bien de comida para que la gente de Dios pueda comer. Bueno, que Dios le bendiga y nos vemos de nuevo pronto. Favor de Dios.